Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Andrés Castellanos Chacón y con mi compañero Mi nombre es Michael Smith López González. vamos a hablar del tema de espacios vectoriales. Lo primero es saber qué es un espacio vectorial. De forma simple, un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores que cumplen con ciertas propiedades específicas. Es una estructura de 4 elementos. El primero, conjunto de vectores. El segundo, operación definida entre vectores. El tercero, cuerpo de escalares. El cuarto, operación definida entre un escalar y un vector. Como podemos ver en la siguiente imagen, esta es la estructura de un espacio vectorial. Podemos ver la V, que representa el conjunto de vectores, el signo más, que representa una operación definida en vectores, K, que representa cuerpos de escalares, y un punto que representa una operación definida en K y en B. Ya conociendo la definición, a continuación mostraremos 10 propiedades de espacios vectoriales. Primera propiedad. La operación entre vectores debe ser ley de composición interna. Como vemos en la imagen, podemos ver U o B dentro del conjunto de vectores. En este caso U más B obviamente va a estar también dentro del conjunto de vectores. Entonces, al operarlo, en conclusión, también nos devuelve un vector. Segunda propiedad. La operación entre vectores debe ser asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden cambiar el lugar de los paréntesis y aún así es el mismo resultado. Como podemos ver en la imagen, U, V y W están dentro del conjunto de vectores. Es decir que si U más V más W, que V más W están entre paréntesis, es lo mismo que si operáramos entre paréntesis U más V más W. En la tercera operación entre vectores hay un elemento neutro, en este caso un vector origen. Tiene que existir un vector nulo y su suma debe dar el mismo valor del vector. Entonces, como podemos ver en la imagen, es un existente, un vector nulo que está en el conjunto de vectores, y U más el vector nulo es lo mismo que decir que el vector nulo más U es igual a U, que es decir, es igual a un vector. Entonces, esa es la tercera propiedad. En la cuarta propiedad, la operación entre vectores, podemos ver que todos los vectores tienen un vector simétrico, cuya suma debe dar el vector nulo. ¿Qué quiere decir con esto? U, que está dentro del conjunto de vectores, y U', que es el vector simétrico, que está dentro del conjunto de vectores, podemos afirmar que U más U' es o podemos también tratarlo como U' más U nos tiene que dar el vector nulo o vector origen. Eso es lo que nos dice esta propiedad. En la propiedad 5, la operación entre vectores debe ser conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? No importa el orden que se pongan a los vectores, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, de acuerdo con la imagen, tenemos U y V, que ambas están dentro del conjunto de los vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que U más V es lo mismo que decir V más U. Es exactamente igual. Las primeras 5 propiedades las podemos resumir como un grupo abeliano. En la propiedad 6
la operación entre escalar y vector debe tener la ley de la composición externa. Esto quiere decir que, o sea, la multiplicación entre un escalar y un vector, el resultado va a ser un vector. Entonces, de acuerdo con la imagen, podemos ver que alfa está entre el conjunto de los escalares y u está entre el conjunto de los vectores. Entonces, alfa por u, el producto va a ser un vector, va a estar dentro del conjunto de los vectores. En la séptima propiedad, la operación entre escalar y vector va a ser distributiva respecto de la suma de vectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el escalar multiplica a ambos de igual modo. Entonces podemos ver que alfa, en la imagen, que alfa está dentro del conjunto de los escalares y u y b está entre el conjunto de los vectores. Con esto podemos decir que alfa por, abro paréntesis, u más b es lo mismo que decir que alfa por u más alfa por b. En la octava propiedad, entre la operación entre varios escalares y un vector debe ser distributiva respecto a su suma. Es decir, ambos multiplican al vector y se suman. Entonces tenemos que alfa y beta están dentro del conjunto de los escalares y u está dentro de los vectores. De acuerdo con la imagen, podemos afirmar que alfa más beta, entre paréntesis, es producto de u. Es lo mismo que decir que alfa es producto con u, entre paréntesis, más, entre paréntesis, beta, producto de u, que es un vector. En la novena propiedad, entre la operación entre escalares y vectores, se debe cumplir la asociatividad mixta. Es decir, que una es equivalente de otra. Entonces tenemos en la imagen el ejemplo de que alfa y beta están dentro del conjunto de los escalares, u está dentro del conjunto de los vectores. Podemos decir que, entre paréntesis, alfa producto de beta por u, que es un vector, es lo mismo que decir alfa por, abro paréntesis, beta por el vector. Ambos obviamente, pues, de acuerdo a las propiedades que ya hemos visto, va a dar un vector. Y en la última propiedad, la operación entre escalares y vectores, siempre se tiene un elemento de unidad. Al multiplicar un elemento por cualquier vector, siempre devuelve un vector. Generalmente va a ser el número 1, como muestra la imagen. El elemento por el vector siempre va a volver el vector. Todas estas propiedades ya mencionadas se deben cumplir para que se tenga una estructura de espacio vectorial. Y de acuerdo a esto vamos a mostrar unos ejemplos. En el primero vamos a mirar los vectores geométricos de R3. Las operaciones es la suma a través de los componentes, componente con componente, y el producto, el escalar, pues multiplica cada uno de los componentes, como se ve en la imagen. Estas operaciones cumplen con todas las propiedades que ya mencionamos. Entonces podemos ver la primera es cerrada, es interna, también es asociativa, también es conmutativa, y podemos ver que el simétrico de cada vector sería el opuesto. Y la última operación también cumple con los últimos 5 propiedades que vimos de los escalares. En el segundo ejemplo podemos ver que también las matrices como tal representan espacios vectoriales. Esto lo podemos ver en las operaciones que se pueden manejar en matrices. Por ejemplo, en matriz A y una B, pues se sumaban los elementos correspondientes.
y cuando se multiplicaba un escalar por una matriz, se multiplicaba el escalar por cada elemento de la matriz. Y como podemos ver, las propiedades, como podemos ver en la imagen, todas las propiedades se cumplen. Entonces tiene una estructura de espacio vectorial. Además de esto, en los espacios vectoriales, cuando un vector se dice que es combinación lineal de un conjunto de vectores, por ejemplo ahí vemos los vectores en conjunto, vector U1, U2, U3 en adelante. Si el sistema del vector es alfa por vector 1 más alfa por vector 2 más alfa por vector 3 y así en adelante, cuando es una combinación lineal es porque tiene una única solución. De acuerdo con el siguiente ejercicio, tenemos dos vectores y nos piden que el vector 1 y el vector 2, los valores, entonces nos preguntan si es una combinación lineal de C. Entonces podemos ver que 1, 2, 3 es igual a alfa 1 por 1, 3, 5 más alfa 2, 0, 1, 0. Y tenemos que encontrar alfa para saber si es una solución única y saber si es una combinación lineal. Entonces primero planteamos las ecuaciones, que sería 1 es igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por 0, que 2 es igual a alfa 1 por 3 más alfa 1 por 1, y 3 es igual a alfa 1 por 5 más alfa 2 por 0. Y después de tener planteadas las tres ecuaciones, podemos ver que en la primera ecuación alfa 2 se cancela, dejando que alfa 1 es igual a 1. Y de acuerdo con la segunda ecuación, 3 es igual a 5 por alfa 1. Entonces nos daría que alfa 1 es igual a 3 quintos. Como podemos ver, la solución no es única y por tal razón no es una combinación lineal. Siguiendo con el tema de subespacios vectoriales, podemos decir que es un subconjunto de un espacio vectorial. Se considera un subespacio si por sí mismo también es un espacio vectorial bajo las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalares definidas en las propiedades de una estructura de un espacio vectorial. De manera más simple, un subespacio vectorial es un conjunto donde hay vectores escalares dentro de un espacio vectorial, es decir, un conjunto más grande de operaciones. O sea, esa es la correcta definición. Por último, las propiedades que aparecen en cualquier espacio vectorial que se pueden deducir son las siguientes, son 4. La primera, si la multiplicación con 0, cualquier vector del espacio nos devuelve el vector nulo. O sea, ahí podemos ver en la imagen como U, que hace parte del conjunto de los vectores, si multiplicamos por 0, eso nos va a dar el vector nulo. Entonces pues podemos ver en la geometría vectorial, en el primer ejemplo, donde U, después de multiplicarlo, pues da efectivamente el vector nulo. Además de esto, si multiplicamos un escalar por el vector nulo, da igual el vector nulo. La segunda propiedad que podemos sacar en base a las otras propiedades. Podemos ver el ejemplo, ahí los dos ejemplos, lo que es en la matriz y lo que es en la geometría vectorial, donde en ambas pues da 0. En el tercero, si a cualquier vector de un espacio vectorial lo multiplicamos por menos 1, nos debe dar el vector opuesto o simétrico. Entonces pues vemos el mismo ejemplo donde un vector que multiplicado por menos 1 nos va a dar el vector opuesto, o en dado caso pues nos
nos puede dar como tal también pues lo que es la matriz inversa. Entonces si el último es el cuarto, si el producto escalar del escalar y el vector es el vector nulo, es porque o el escalar es cero o el vector es nulo. Entonces ya podemos ver en el último ejemplo que el escalar por el vector, si nos da el vector nulo, quiere decir que o el escalar es cero o el vector es nulo. Entonces esas serían las 4 propiedades que podemos sacar, y esa sería la finalización del tema de espacios vectoriales. Obviamente hay muchos temas que se desentrañan de estos, pero pues esto es lo que vimos como lo más esencial del tema para no pasarnos del tiempo, y dejando pues claro de que es un tema bastante amplio. Entonces desde aquí pues tanto mi compañero como yo pues les damos una cordial despedida. Muchas gracias.